pastorear el corazón de mi hijo? Es una pregunta, hermano, que tiene que rondar y estar presente en nuestras cabezas, ya que cada uno de nosotros, como padres y como miembros de una sociedad, nos encontramos a diario enfrentados a la decadencia. Tristemente, nuestra sociedad y nuestro país Colombia, porque no vamos a hablar ahorita de otros, vamos a hablar de este, donde vivimos, donde el Señor nos ha colocado, es un país y es una sociedad que va hacia la decadencia. Es una sociedad que va rumbo a la perdición. Es una sociedad que está conformada y en la cual se están levantando niños, adolescentes y jóvenes sin identidad. Una generación, hermanos, que muestra una rebelión, una desobediencia, un deseo de vivir y ser formados según sus deseos, sus caprichos, lo que creen, lo que piensan, lo que ven en otros, mas no en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es allí donde encontramos a muchos padres frustrados. Es allí donde encontramos, hermano, muchos padres confundidos. Es allí donde vemos que la falta de crianza, dirección y la falta de ejemplo a gritos se está necesitando para que nuestros hijos marquen la diferencia, para que nuestros adolescentes sean diferentes, por ende nuestros jóvenes sean y vivan a la manera de Dios, verdaderos hijos de Él. Y con esta introducción podemos comprender que solo este libro, que para algunos puede ser un libro anticuado, para otros puede ser apenas el mero libro de una religión, pero no es eso, mis hermanos amados. Queridos hermanos que están en esta noche aquí, debemos comprender que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, es la única guía segura que nos dará el verdadero panorama de nuestros hijos. La palabra de Dios es la única guía que nos muestra cómo debemos vivir la vida familiar. La palabra de Dios nos muestra los sistemas de valores que deben regir nuestros hogares y nuestra sociedad actual y vigente. La palabra del Señor, hermano, nos entrena para ser los padres que usted y yo no sabemos ser. Porque cuando llegaron nuestros hijos, que son una bendición de Dios, no traían un manual. Hermano, tuvimos que aprender desde cero a conocerlos, a satisfacer sus necesidades fisiológicas, pero también necesitamos, y para ello la Biblia nos enseña a satisfacer sus necesidades espirituales. La Biblia es esa guía y ese manual que nos muestra el cuidado que cada uno de nosotros debemos tener para con nuestros niños, nuestra generación, y nos enseña algo que tenemos que ejercer aunque a veces no nos gusta: la disciplina y todo lo que necesitamos para la crianza. Entonces, bíblicamente, mis amados, ¿cuál es la tarea de la crianza? Comprender que los padres somos autoridades buenas delegadas por Dios. En algún momento nuestros hijos o nuestros adolescentes siempre dicen: es que tú eres malo, tú eres un mal papá. Y a veces eso tiene tanto peso y tanto eco en nuestras vidas que se nos olvida que no somos malos padres. Si tomamos la Biblia como nuestra guía, amados padres de familia, no somos padres malos, somos los agentes de autoridad que Dios escogió para la formación de nuestros hijos, para formar lo que la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Bíblicamente, ¿cuál es la tarea de la crianza? Que hayan padres que pastoreen a sus hijos, ayudándolos a ellos y guiándoles por medio de las sagradas escrituras, para que ellos puedan entender cuál es su relación con Dios, por qué Dios los trajo a esta tierra, con qué propósito, y que ellos puedan llegar y lograr vivir
para el Señor. Otra de las razones de la crianza que usted y yo bíblicamente debemos ejercer está basada en mantener el evangelio de Jesucristo al alcance de los más pequeños. De allí que Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, porque ellos deben aprender a asimilar ese evangelio. No solo a ver que papá puede ser un buen cristiano, una buena cristiana, que papá o mamá oran y leen la Biblia, sino que en ellos se debe despertar ese deseo desde temprana edad de adorar, de buscar, de orar, de leer la palabra, de tener una comunión y relación con Dios. Por eso Dios quiere hablarnos en estos 2 días acerca de qué, de esa autoridad, de ese pastoreo, de esa centralización del evangelio en la vida de nuestros hijos, de esa relación que tiene que existir entre padres e hijos bajo un Dios que es nuestra máxima autoridad, en quien vivimos, por quien somos y en quien y por Él nos movemos. Para ello vamos a la palabra del Señor. Proverbios capítulo número 4, versículo número 23. Amén. Y vamos a mirar el siguiente gráfico, el gráfico número 1. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo número 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor, y si lo tienes, lo vas a leer conmigo. Amén. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Subráyelo allí. Es un deber que cada creyente, cada hijo de Dios tenemos. Cuando miramos aquí el corazón, podemos entender, y Dios nos dice a través de su palabra, que nuestro corazón determina nuestra conducta. Entonces te pregunto, ¿qué determinará la conducta de nuestros niños y de nuestros hijos? ¿Qué cosa? A ver, dígalo fuerte. Su corazón. El corazón de nuestros hijos determina su conducta. Por eso, hermano, esa conducta de nuestros hijos, lo que vemos que ellos dicen y hacen, no es producto sino de todo lo que hay dentro de su corazón. ¿Por qué necesitamos aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos? Recuerde que la palabra pastorear significa apacentar, alimentar y tener un cuidado especial como el que ejerce en el campo un pastor de ovejas, que se encarga de mostrarles el camino, se encarga de cuidarle de las amenazas, de las acechanzas como son los devoradores, los animales devoradores. Se encarga de preservar en óptimas condiciones el estado de aquella oveja o de aquel rebaño. Cuando hablamos de pastorear el corazón de nuestros hijos, estamos hablando de esa tarea que Dios nos ha encomendado a quienes, a cada uno de nosotros, como padre, como madre, como autoridad de nuestros hijos. ¿Y por qué es importante entender esto, amados? Porque casi siempre como padres o adultos estamos encaminados a corregir la conducta de nuestros hijos. Por ejemplo, Pepito, no haga eso, eso está mal. Y lo reprendemos, le hablamos fuerte, de pronto se nos sale un grito. Pero más allá de mirar la conducta, Dios nos dice en su palabra que ¿qué debemos mirar? Su corazón, que tenemos que cuidar su corazón, porque de ese corazón es que emana la vida y la conducta del niño. ¿Me está comprendiendo? Entonces nos enfocamos en decir, no hagas, eso está mal, le castigamos, le reprendemos, pero descuidamos lo más importante, que es ir a lo profundo de su corazón. Entonces corregimos la conducta, pero si el corazón está mal, la conducta va a seguir siendo mala. Si su corazón está mal, lo que sale de su boca va a seguir siendo erróneo, malo. Y es allí donde el Señor quiere llevarnos
a que podamos entender que para que la conducta de nuestros hijos mejoren, sean diferentes y sean a la manera de Dios, con urgencia necesitamos pastorear su corazón, cuidarlo, porque de ahí mana la vida. Es por eso, hermano, que la Biblia nos habla que el corazón es como ese manantial de donde fluyen y brotan todos los asuntos de la vida. Y para ello quiero que me acompañe a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo número 7, versículos 21 y 22. Y a veces decimos: yo no sé qué hacer con este chino rebelde, esta muchacha, este niño. Pues hay que empezar a mirar qué hay en ese corazón. Y vamos a ver por la palabra hoy, porque hermano, es que a veces decimos: pero yo no sé por qué él es así. Pero la Biblia nos enseña que es que el corazón ya viene con una etiqueta de pecado y de maldad que tiene que ser cambiada, así como Dios la cambió en ti, en mí, o así como Dios la quiere cambiar en aquellas personas que por primera vez están hoy aquí. Lucas 6:45, y ahorita vamos a Marcos. Dice la escritura de la siguiente manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acompáñeme por favor, no a Mateo sino a Marcos capítulo 7, y leamos el versículo 21 y 22 para comprender por qué tenemos que esforzarnos en profundizar en el pastoreo, en el cuidado del corazón de nuestros hijos. Marcos capítulo número 7, versículo 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso quiere decir que todo viene y todo nace desde el corazón y se manifiesta en la conducta. Obvio, no podemos decir de pronto que un niño es adúltero, pero empezamos a ver la malicia sexual desde muy temprana edad. Empezamos a ver la envidia, la maledicencia, como en niños pequeñitos la rebeldía empieza a aflorar. Hay bebés que siendo muy pequeñitos, hermano, empiezan a pujar y se levantan y no quieren que les pongan ni siquiera el pañal. Y uno dice: ¿y esta criatura qué le pasa? Y hermano, y lloran y se encrespan y tuercen las manos siendo aún bebés y se ponen a veces colorados. Y uno dice: ¿y esta criatura por qué reacciona así? Porque la Biblia es clara cuando dice que todo lo malo que se exterioriza en la conducta de un ser humano, en un bebé, en un niño, sale y nace desde el corazón. Por eso también vimos en Lucas que la Biblia nos habla, hermano, que lo que los niños hacen, sea lo bueno o lo malo, que sacan, que exteriorizan, viene desde el corazón. Por eso, amados hermanos, el Señor quiere mostrarnos que, ojo, nuestra manera a partir de hoy de ver cómo podemos corregir y tratar con nuestros hijos no es persiguiendo una conducta que ellos reflejan, sino mirando qué es lo que está pasando desde su corazón. Por eso necesitamos ayudar a nuestros hijos a mirar cómo su corazón anda extraviado. Y usted dirá: ¿cómo así, pastora? ¿El corazón de mi hijo anda extraviado? Sí, hermano. El corazón de los niños es un corazón en pecado. Y a veces nos cuesta entender esto, porque vemos un niño y decimos: tan lindo el niño, tan lindo ese bebé. Pero la Biblia es clara y lo vamos a entender, porque más adelante voy a darles una cita bíblica donde encontramos cómo el rey David declara y dice que a él fue concebido en pecado, y cómo habla de que todos los seres humanos venimos
con un chip de pecado desde la matriz de nuestros padres, obviamente de nuestra madre, que es la que nos lleva durante 9 meses en su vientre. Por eso, hermano, la tarea nuestra es llevar a los niños a confrontarles con la palabra de Dios. Así como cuando tú vienes a la iglesia y el Señor usa a la persona que está aquí adelante para hablar su palabra, esa palabra entra a tu corazón y debe ¿qué? Confrontarte. Debe llevarte al punto a que tú puedas reflexionar si lo que estás pensando, viviendo y haciendo agrada a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo con tu vida? Si estás viviendo en pecado o estás esforzándote por agradar al que te llamó y te escogió para salvación y vida eterna. Por eso los padres tenemos esa tarea importante: guiar a nuestros hijos para que sea directamente la palabra de Dios, su Santo Espíritu, el que los convenza a diario de pecado, de justicia y de juicio. Y a veces decimos: pero pastora, es mi bebé. Ese bebé entiende. Pero pastor, es un niño pequeño. Ese niño entiende, porque a medida que va creciendo tiene algo que el Señor le puso dentro, que es la conciencia. Tiene algo, tiene el espíritu de él, del hombre, que siempre va a querer agradar a Dios, pero también tiene una naturaleza caída, pecaminosa, que va a combatir para que ese niño no viva, no crezca, no sea formado conforme la palabra de Dios en un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, para entender esto, nosotros debemos comprender lo que afecta la crianza de nuestros hijos. Porque, hermano, nuestros hijos van a llegar a ser el producto de 2 cosas importantes. Vamos por favor al gráfico 2. Número 1, vamos a comprender que cada persona, usted y yo, llegamos a ser lo que somos hoy en día por 2 cosas importantísimas. La primera, las influencias formativas. ¿Qué son las influencias formativas? Todo lo que usted y yo desde que éramos bebés a diario empezamos a ¿qué? A experimentar, a vivir en todas las áreas de nuestra vida. Esas son las influencias formativas. Amén. Y dentro de esas influencias formativas encontramos la estructura de la vida familiar. Por eso usted ve que a veces es diferente un niño que ha crecido con sus 2 padres, donde cada padre se esfuerza por cumplir el rol que le corresponde, que le toca, agradando al Señor. Y muy diferente de pronto a un niño que le tocó crecer sin la figura paterna. O es más, o un niño que aunque tenga sus 2 padres, no tiene claro el rol de ellos, porque el padre siempre ha estado ausente y la mamá es la que le ha tocado responder por él. Influye en esa influencia formativa, influye los abuelos, los tíos, todas las generaciones que han venido tras nosotros. Eso tiene un impacto ¿en quién? En nuestros niños. También los valores familiares. Note que cada hogar puede tener valores diferentes. Para un hogar puede ser importante y puede ser fundamental, hermano, no mentir. Pero en otro hogar ese valor no existe, porque los adultos y los padres constantemente están mintiendo. Por ejemplo, todo eso, los valores, lo que nosotros a diario hacemos, lo que les enseñamos, hermano, esos valores familiares marcan la vida de un niño. No es lo mismo un niño que diga: yo no hago esto porque es que me van a pegar y me van a castigar, a un niño que diga: no, yo sé que si hago lo malo y lo confieso, mis padres me van a corregir, llevo un castigo, pero tengo que hablar siempre la verdad, sin importar de pronto la reprensión, sin importar lo que pueda enfrentar. Sé que mis padres me aman y por encima del juguete, del rejo, de la reprimenda, ellos me manifiestan su amor. ¿Me comprende lo que le quiero decir? ¿Qué más encontramos como influencias formativas? Los roles en la familia. Usted ve que eso interfiere mucho en la crianza de los niños. Niños que crecen valorando lo que es una mujer, niños que crecen, hermano, de forma también afeminada,
porque crecieron solo entre mujeres y no hubo una figura varonil que les enseñaba también y que les diese una formación ejemplar y tuviesen un equilibrio en su hogar. Los roles de pronto de que la mamá lo iba a reprender y el papá se metía y no dejaba, o que en vez de que fuese el papá el que ejerciese la reprensión, la disciplina con amor, que lo vamos a ver mañana, hermanos, de pronto entonces agarraba a la mamá y no le pegue y no dejo y tal cosa. Y esos roles son los que marcan la influencia formativa de un niño. Si el niño ve que todo el tiempo el papá vive acostado en la cama y la que se esfuerza a lavar, a planchar, a salir a trabajar es la mamá, o viceversa. Si de pronto el papá se esfuerza en ir a trabajar y la mamá malgasta y no sabe valorar el esfuerzo del padre, todo eso influye en la crianza y en el resultado de lo que serán nuestros hijos y de lo que somos nosotros, aún desde que éramos niños. ¿Qué más? La respuesta al fracaso. Hoy en día se habla mucho de resiliencia, de enseñar a los niños a enfrentar las situaciones adversas, y lo vivimos nosotros, adultos, hermano, que nunca tal vez fuimos enseñados a cómo enfrentar ¿qué? El fracaso. Entonces son adultos frustrados, adultos que dicen: yo nunca me he podido sentir satisfecho con mi vida, porque nuestros padres desconocían todo esto, no sabían cómo prepararnos para la vida. Pero gracias al Señor, usted y yo estamos en los caminos del Señor y podemos hoy en día tener este manual, esta guía que nos enseña todo esto para de una manera pronta aplicarlo a la formación, a la crianza, al pastoreo del corazón de nuestros hijos. ¿Qué más? La historia familiar, todo lo que viene. Por eso es que espiritualmente hablamos de las maldiciones o las bendiciones generacionales. Y por último, aquí encontramos la resolución de conflictos familiares. Son muy pocos los niños en esta sociedad que cuando tienen un conflicto en el colegio pueden sentarse a dialogar o pueden empezar a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Porque si ellos ven que la mamá y el papá se agarraron en la casa y en vez de hablar con medio tono y bien, el uno grita al otro, el uno se le enfrenta al otro, el uno agarra y saca y le pega al otro y el otro la escoba o la otra el palo, la vajilla, lo que sea, ¡pum! Pues nuestros niños ven todo esto y no pueden aprender a cómo deben resolver los conflictos que van a experimentar y a los cuales se van a enfrentar toda su vida, como lo hacemos nosotros los adultos, en el trabajo, con la familia, en el área emocional, conflictos en la salud, conflictos en la economía, conflictos en la iglesia, en el ministerio. Y es importante entender que esto afecta lo que nuestros hijos llegan a hacer. Ahora bien, viene la segunda parte que nos ayuda a definir lo que nuestros hijos serán. Y esa segunda parte la encontramos en el gráfico número 3. Así como están las influencias formativas, debemos comprender que nuestros hijos serán no solo lo que las influencias formativas están a diario impactándoles, sino también depende de la orientación que ellos tengan hacia Dios. ¿Por qué, amados hermanos o amados amigos? Porque recordemos que toda persona nace con el deseo de adorar algo y fuimos creados para adorar ¿a quién? A Dios. Pero es ahí donde nosotros como padres debemos dar la milla extra de orientar a nuestros hijos hacia dónde. Miren, nuestros hijos tienen dos caminos para escoger. Viven amando a Dios, viven, crecen, se forman amando a Dios, viviendo para Él, sirviéndolo, o van a vivir para sus emociones, sus deleites y lo que el mundo les dictamina como Dios. Y por ende terminarán inclinados su niñez, su juventud y su vida adulta a los ídolos, a su ego, a lo que ellos quieren, a lo que ellos sienten, a lo que el mundo les dictamina que es lo que tiene que ser lo correcto para ellos. ¿Me comprende hasta dónde vamos? Por eso debemos nosotros mirar, hermano,
que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo número 9. Y mire allí, en Proverbios capítulo número 9, versículos 7 al 10, vamos a encontrar algo tan precioso aquí. Porque, hermano, nuestros hijos o van a responder a la necedad o van a responder a la sabiduría. Y eso depende de la orientación que ellos tengan hacia Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da la respuesta en el versículo 10. La orientación a Dios va a hacer que nuestros hijos crezcan con lo que conocemos y llamamos el temor de Dios en sus corazones. Amén. Dice la escritura, y acompáñeme, lo leemos. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 10. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Versículo 10, la clave. El temor de Jehová es el principio. ¿Queremos levantar generaciones e hijos sabios? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Qué debemos hacer? Orientarlos hacia Dios. Que en el corazón de nuestros hijos crezca y abunde el temor hacia Dios. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en esto? Devuélveme a la figura anterior, Eriquita, por favor. Mire, la figura anterior nos muestra todo esto. Los que son padres de niños ahorita que están en el temor del Señor, dicen: wow, todavía tengo oportunidad de ¿qué? Pues de enseñarles, de hacer que todos estos aspectos puedan mejorar en nuestros hijos. Tenga presente que hay aspectos que podemos controlar, pero hay otros que no podemos controlar. ¿Cómo cuáles? Usted no puede estar todos los días en el colegio controlando lo que ellos reciben de la influencia de ¿quién? De los profesores, de la doctrina estudiantil, del conocimiento estudiantil. No podemos estar en el colegio o en la universidad con ellos mirando qué están ellos recibiendo de sus amigos. Pero note esto: los padres que estamos en Cristo y tenemos niños pequeños, todavía tenemos un gran campo de acción para trabajar en las áreas que podamos de esta influencia formativa que esté a nuestro alcance bajo las normas de la palabra del Señor. Pero viene la otra parte. De pronto usted dice: no, pastora, ya mi chino está grande, ojalá yo hubiese sabido todo esto antes, ojalá, pero ya es un muchacho grande, o sabe, ya tiene una influencia formativa muy marcada y no precisamente es sobre las cosas buenas. Pues déjeme decirle que aunque esto es importante, entre lo primero y lo segundo, lo más importante será la orientación hacia Dios. Porque sin importar si lo primero, lo que ellos hasta aquí han recibido de las influencias formativas no ha sido bueno, Dios puede cambiar el corazón y Dios puede reescribir esas influencias formativas en la vida de nuestros hijos. Por eso nunca es tarde para enseñarlos a que ellos amen y vivan para Dios. Tal vez tú dirás: pero los míos ya son adolescentes y jóvenes. Tal vez te tocará un poquito más duro, pero todavía hay esperanza para que nuestros hijos se acerquen a Dios. Pero si los tienes chiquitos, tienes una mayor probabilidad y una mayor responsabilidad de poderlos encaminar desde muy pequeños en el temor hacia Dios. Por eso dice allí en el versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La mayoría de padres nos quejamos y a veces decimos en nuestro enojo: qué necio este muchacho, qué necia esta muchacha. Ahí está la respuesta. ¿Por qué es necio? ¿Por qué es necia? Porque falta un mayor temor de Dios en su corazón. Ahora, hermanos, mire, ¿cuál es el deseo de Dios? En esta gráfica, el deseo de Dios es que nuestros niños comprendan, como nosotros, que fuimos creados para vivir en Dios, por Él y para Él, para adorarle a Él, no para satisfacer nuestros deseos.
Por eso es que necesitamos que ellos tengan un encuentro con Dios. Mire, así como un día usted, tal vez con lágrimas, pasó y se arrepintió y dijo: Dios mío, yo soy un pecador, y tuvimos la convicción de que lo que hacíamos no le agradaba a Dios. Nuestros hijos tienen que llegar a ese momento, por más pequeños que sean, de saber que lo que hacen o dejan de hacer, lo hacen por agradar a Dios, sin importar si papá y mamá están viéndolos, sin importar si papá o mamá los castigan. Ellos tienen que ser confrontados, su corazón tiene que ser confrontado a que así como usted y yo necesitamos de Dios, ellos también necesitan de Dios para ser las personas de bien y las personas que Dios quiere que tanto ellos como nosotros lleguemos a ser en las diferentes etapas de nuestra vida. Mira, hermano, allí en Salmos David dice algo tan tremendo. En el Salmo capítulo número 58, versículo 3, dice la palabra de Dios: se apartaron los impíos desde la matriz. Salmos capítulo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso nos habla que, hermano, nuestros niños no nacen siendo niños buenos, nacen con la semilla del pecado, nacen con la impronta que desafortunadamente todos los hombres recibimos cuando Adán y Eva pecaron allí en el Edén, en el paraíso. Pero lo bueno es que en el Señor hay vida, hay esperanza y hay cambio para que esa semilla sea cambiada, para que nuestro corazón sea limpio, lavado, formado por la sangre de Cristo y limpiado con la sangre de Cristo y formado por la palabra del Señor. Por eso allí atrás en el Salmo 51, versículo 5, dice David, el rey David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí hay dos cosas importantes. Una, mientras los niños llegan a una edad donde ellos pueden tener una mayor conciencia de sus propias vidas, ¿quiénes somos los tutores y los responsables espiritualmente de ellos? Nosotros, los padres. Por eso es que es importante que un padre viva para Dios, porque si no vive para Dios, le está negando la oportunidad a su hijo de crecer y ser formado en el temor de Dios, y de que tenga un corazón que quiera, cuando tenga ya la conciencia y la edad para decidir, diga: yo quiero tomar mi propia decisión de amar, de vivir, de obedecer. ¿A quién? A Dios y su palabra. Hermano, la Biblia nos enseña que los hombres pecan porque somos pecadores desde que nacemos, pero necesitamos un encuentro personal y real con el único Salvador, que es Jesucristo. Quiero que vayas a Proverbios y ya vamos cerrando, amén, la primera parte de hoy. Proverbios capítulo número 22. Dice la escritura en el versículo 15, léalo conmigo: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Qué dice el Señor? Que ya viene incrustado, que ya viene metido en el corazón de los niños. ¿Qué cosa? No le oigo. ¿Sabe de pronto por qué hay adultos necios? Ahí está la respuesta: porque faltó la corrección de la vara que aleja la necedad del corazón del muchacho. Por eso aquí, amados hermanos, con el respeto de cada uno de ustedes, porque yo no le voy a enseñar cómo cría usted sus hijos, ni usted los míos, pero Dios sí nos enseña a usted y a mí cómo tenemos que criarlos. Pero con el respeto que me merecen los padres, tiene que haber un equilibrio en la formación de nuestros hijos, porque no podemos acabarlos a vara, a juguete, hermano, a cable, como hacían nuestros abuelos. Pero tampoco podemos irnos al extremo, porque encontramos padres que pelean entre ellos frente a sus hijos y dicen: no me lo toque, no me lo corrija, no me le pegue. O lo que es peor, estimados abuelitos y abuelitas preciosas, que aman a sus nietos,
Mire, hay abuelitos y hay abuelitas que en el amor a sus nietos le dicen: no me toque al chinito, no me lo toque, no me le castigue. Hermano, no haga eso, querido abuelo, querida abuela, porque estás dañando a tu nieto. Le estás acarreando un tremendo problema a tu hijo o a tu yerno o a tu hija o a tu nuera, porque estás prohibiendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Biblia dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Mañana vamos a ver eso, porque no es tampoco agarrar y darles con ira y acabar, y es que hasta que me desahogué y quedé. No, hay que hacer todo con equilibrio. Pero la Biblia es clara cuando dice que la necedad, la impronta de la necedad ya está y viene ligada en el corazón de ellos. Por eso, hermano, cuando nos esforzamos por criarlos a la manera del Señor, sí, nos toca duro, porque mientras son chiquitos toca duro, pero cuando ellos crezcan van a dar buenos frutos y van a sacar del buen tesoro de su corazón las cosas buenas, porque desde pequeños el Señor Jesús empezó a sacar las cosas malas que habían en ellos. Entonces viene una pregunta: ¿a quién adorarán nuestros hijos? ¿Adorarán a Dios? ¿Lo amarán? Porque, hermano, mire, tenemos un tremendo problema. El problema es que nosotros creemos conocer a nuestros hijos, y a medida que crecen, oh sorpresa, nos llaman del colegio: Pepito, su hijito hizo tal cosa. Y uno dice: ¿mi hijo hizo eso? No, mi chinito no hace eso, no rompe ni un plato. Mira, hoy en día hay adultos que están en las cárceles, y todavía las mamás que dicen: es un error que mi chinito esté allá. Mire, mi chinito es un alma de Dios, mi chinito no rompió eso, mi chinito no mató a nadie, mi chinito no robó. ¿Por qué? Porque nos negamos a conocer a nuestros hijos. Y, hermano, y es que es muy difícil. Solo Dios puede enseñarnos a conocer y a pastorear el corazón de ellos. Y es ahí cuando en el colegio nos llaman y nos dicen: Pepito hizo eso, y nosotros no podemos creer. Nos cae un baldado de agua fría con hielo y decimos: yo no puedo creer que mi hijo haya hecho eso, yo no puedo creer que mi hijo haya dicho eso, yo no puedo creer que eso haya pasado. Nos cuesta creerlo, hermanos, porque nosotros no conocemos el corazón de nuestros hijos, y porque, hermano, ellos son el producto de lo que hay dentro de ellos. Por eso, hermano, necesitamos que ellos desde pequeños sean enfocados en Dios. Yo le felicito porque sé que de pronto usted vino desde Bogotá cansado y dijo: por amor a mi hijo lo voy a llevar allá a la iglesia. Hermano, Dios le recompense eso, porque todo lo que usted haga, lo que hagamos como padres, hermano, nos quitamos el bocado de la boca, dejamos de comprar cosas para nosotros por darle a nuestros hijos. Todo lo que hagamos, más que lo material, lo que hagamos espiritualmente por ellos, el día de mañana usted va a ver la recompensa. Sí, le toca correr, le toca esforzarse, le toca hacer muchas cosas, pero si usted aprende, y si yo aprendo a pastorear el corazón de mi hijo conforme la palabra, a disciplinarlo, a instruirlo, a enseñarle a que viva para Dios, a que lo que haga, yo esté presente o no esté presente, lo haga porque Dios es su Padre, porque tiene que ir al cielo, porque tiene que conocer a Dios, porque tiene que ser salvo. Si nos esforzamos en ello, el día de mañana podremos, si Dios nos llama antes a su presencia, morir tranquilos sabiendo que allá nos veremos en la patria celestial con nuestros hijos, que ellos volverán a los caminos del Señor, hermano amado y hermana amada. Quiero cerrar con esto, un ejemplo bíblico. No lo alcanzamos a ver, pero anótelo allí. Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. Génesis capítulo 50, 19 al 21. Nos habla de un muchacho, José. Tuvo unas influencias formativas fuertes. Por un lado, su padre desde muy pequeño le enseñó ¿qué? La palabra de Dios. José, ¿cierto? Le enseñó la palabra. Le enseñaba todas las noches la palabra, todos los días la palabra. Pero note que tuvo influencias formativas fuertes y malas. ¿Por qué? Cuando su madre tiene a su hermano, ¿qué pasa con la mamá? Muere. Entonces crece José huérfano, o sea, tiene su papá, mas no tiene su mamá.
Posiblemente la adolescencia, la etapa más dura de José, la tuvo que vivir sin su mamá. Crece con influencias formativas muy fuertes porque sus hermanos no lo querían, porque era aborrecido por sus hermanos. Y tiene una cantidad de historia familiar tremenda, porque hermano, mejor dicho, bueno, tienen ahí una historia fuerte. Y esas influencias no todas son buenas. Pero note que el haberle su padre enseñado a agradar a Dios, a vivir a Dios, a tener temor de Dios, marcó la diferencia de José. Porque aunque fue llevado a Egipto, esclavizado, aunque pasó por cosas injustas y sus hermanos lo vendieron, cuando él llega a Egipto, él solo pensaba ¿en quién? En Dios. Y todo el tiempo su fe en Dios, la formación que recibió desde pequeño en Dios, marcó la diferencia. La diferencia en que llegó a Egipto y no se volvió un egipcio de corazón. Claro, tuvo después que usar los trajes allá que los esclavos usaban y muchas cosas de esas, pero siempre adoró al Dios verdadero. Tuvo temor en su corazón. Y yo le pregunto, ¿su papá lo estaba viendo? Su papá lo creía muerto, pero él decía, yo tengo que agradar a Dios. Aún en el momento de la tentación, José, ¿qué dijo? Cuando se le aparece la esposa de Potifar y lo intenta, hermano, desnudar para que él pecase con ella, él no dice, Dios mío, y aquí mi papá se va a enterar de esto y qué va a decir. Él no dice, uy, voy a hacer esto porque nadie me está viendo. Lo primero que sale del corazón, de la mente y de la boca de José es, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios? Porque en él había sembrado desde muy pequeño ese deseo de agradar a Dios, de tener temor de Dios en su corazón. Por eso, hermano, necesitamos volcarnos a que nuestros hijos sean orientados por usted y por mí en el temor y en el amor a Dios. Concluyo con esto en esta noche. Amados, hay dos cosas que alimentan las personas que llegarán a ser nuestros hijos. Primero, las influencias formativas que acabamos de ver y la orientación que ellos tengan hacia a Dios. Pero esforcémonos, hagamos nuestro mayor esfuerzo, padres de familia, para que nuestros hijos tengan esa influencia y esa orientación a amar, a vivir en Dios y para Él, sin importar la edad que tengan. Sean bebés, sean niños, sean adolescentes o sean jóvenes. Amén. Si lo hacemos, ellos van a honrar, a vivir y a cumplir la palabra del Señor sin que nosotros tengamos que estar como policías al lado. Empecemos a pastorear el corazón de nuestros hijos, pero lo tenemos que hacer también con nuestro ejemplo. Tú no puedes decir, ama a Dios, hijo mío, cuando tú no amas a Dios. Tú no puedes decirle, hijo, aprende la palabra de Dios, cuando nunca te ven ellos en la casa tomar la Biblia y aprender tú la palabra de Dios. Tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, está mal que tú engañes, que tú mientas, que tú hagas esto o aquello, cuando ellos ven que tú lo estás haciendo. Para que ellos tengan una orientación hacia Dios, tú tienes y yo tengo que vivir esa orientación hacia Dios. Porque mañana vamos a ver, tienes el gráfico ahí de la autoridad, ponlo un instante. El de como estadística, el que tiene la flecha de autoridad y de influencia hacia arriba. Mire, mañana lo íbamos a ver, pero se lo menciono rápido. Cuando nuestros niños tienen la edad de 0, tenemos un grado mayor de ¿qué? De autoridad en ellos. Tienen 2, 3 años, no hagas tal cosa, y ellos obedecen. Pero a medida que van creciendo y llegan a la edad de los 18 años, ¿qué va a pasar con la autoridad? ¿Obedecen más o obedecen menos? Obedecen menos. Pero note algo importante. En la autoridad ellos se desarrollan en sus primeros años de vida. Pero note que la influencia, mientras son pequeños, ellos no entienden cómo nosotros los estamos influenciando. Pero a medida que van creciendo y llegan a una edad mayor, mientras la autoridad va cayendo, la influencia en ellos va siendo. ¿Y cómo influyes en ellos? Con tu ejemplo,
¿Cómo influyes en ellos? Con tus palabras. ¿Cómo influyes en ellos? Con que tú seas un buen modelo o un mal modelo a seguir. Porque sabe, aunque muchos adolescentes ahorita estén en un tiempo de rebeldía, ellos están siendo grabados con tu manera de vivir, con lo que dices y con lo que hacen, para que ellos quieran el día de mañana reproducirlo. Es ahí que dicen padres: yo quiero tener un hogar como el de mis papás. Yo quiero el día de mañana casarme con una mujer que sea como mi mamá. O yo anhelo casarme con un hombre que sea como mi papá. Pero cuando esa influencia es mala, llega una edad donde ellos dicen: yo no quiero tener un hogar porque no quiero vivir lo mismo que mis papás. Yo no quiero casarme porque las mujeres son malas, mire, o los hombres son malos, mire cómo ese hombre, ese papá golpeaba a mi mamá. Y la influencia en ellos determinará también su orientación hacia Dios. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude a pastorear el corazón de nuestros hijos, primero nosotros teniendo el temor de Dios, que ellos aprendan y sigan lo que nosotros hemos aprendido, lo que les enseñamos, lo que reflejamos de Cristo, porque ellos van a seguir las pisadas nuestras, y que nuestras pisadas estén enfocadas en Cristo Jesús. Dios los bendiga grande y poderosamente a todos, a todos, a todos, a todos. Gloria al Señor. Regáleme 5, tal vez 8 minutos más para orar por nuestros hijos. Mira este texto de la Biblia que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 22. Aquí lo leemos todos en la pantalla. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Después de haber oído una enseñanza sobre lo que puede haber o puede estar pasando en el corazón de nuestros hijos, vamos a orar como lo hizo el profeta Elías, y vamos a pedirle al Señor que cualquiera cosa aliada, relacionada con la mortandad, con la sequía, con el rechazo hacia la verdad, hacia Dios mismo, que es la verdad, y que pudiese estar en el corazón de los hijos, sea sacada de allí, sea desarraigada, sea eliminada, para que vuelva a ellos esa atracción por Dios, para que vuelva a ellos ese amor por Dios, esa humildad delante de Dios, ese anhelo por el Señor. No importa que su hijo ya no sea un niño, si su hijo es un joven, o si de pronto es un señor ya casado, a lo mejor con más edad que yo, igual le vamos a pedir lo mismo al Señor en esta hora. Cierre sus ojos, que su oración sea sincera y venga de lo profundo, mi amado hermano. Asimismo, Señor, mi oración es delante de ti, oh Padre poderoso, Señor, porque no ignoro que aún, Señor, en el corazón de mis propios hijos, Señor, el enemigo intenta colocar, Señor, alguna clase de cosa, alguna clase de turbación, alguna clase de engaño, Señor, tratando de alejarlos de ti, Señor amado. Por eso oro tanto por el corazón de mis niños, Señor, como por el corazón, Señor, de todos los hijos de la membresía de esta iglesia, Señor amado. Oh Padre celestial, pidiéndote, Señor, desarraiga de allí, desarraiga de en medio
de ellos, Señor. Cualquier dureza desarraiga de en medio de ellos, Señor. Cualquier soberbia, cualquier orgullo delante de ti, Señor. Señor amado, oh Dios, todo lo que no sea tuyo, Señor Dios mío, que el diablo lo esté aprovechando, Señor, para pervertirlos, para corromperlos, para convertirlos en enemigos tuyos, Señor amado, se tiene que ir de allí, tiene que ser echado fuera. Y por eso invocamos el nombre de Jesús, aleluya, nombre que es sobre todo nombre, nombre que los demonios no pueden resistir, nombre ante el cual los demonios tienen que salir huyendo, Señor Dios mío, sea que se vayan para lo profundo del abismo, o aún como pasó con los demonios que estaban en el Gadareno, que resulten quizás metidos en algún animal, Señor amado, Padre, pero no en nuestros hijos, Señora, no en nuestros hijos, Señora, no en nuestros hijos, Señora. Toda presencia demoníaca, toda influencia de maldad, Señor amado, se va de allí, se va de allí, Señora. Limpia el corazón de nuestros hijos, Señora. Restaura el corazón de nuestros hijos, Señora. Que como sucedió con aquel niño en los tiempos del profeta Elías, Señora, y su alma volvió en él y el niño revivió, Señor Dios mío. Así, oh Padre celestial, vuelva a ellos, Señora, el amor por ti. Vuelva a ellos, Señora, el deseo de caminar contigo. Vuelva a ellos el deseo de buscarte. Vuelva a ellos el deseo de invocarte. Vuelva a ellos el deseo de escudriñar tu palabra, de vivir por tu palabra, de obedecer, de acatar tu palabra, de practicarla en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Padre, niños, jóvenes o adultos, Padre soberano, Señor Dios mío, oh Padre de la gloria, y sin importar, Señor, en qué están en este momento, Señor, cuáles son sus proyectos humanos en este momento, Señor, te pedimos, gobierna, te pedimos, señorea, te pedimos, Señor, preside en esas vidas, Padre celestial, Señor, colocándolos en tu camino, volviéndolos a tu senda, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que les podamos ver, Señor, adorando en tu presencia, Señor, que les podamos ver, Señor Dios mío, invocando tu nombre, reconociendo tu majestad, que les podamos ver, Señor Dios mío, viviendo en santidad, Señor del cielo. Oh, aleluya, oh mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en nuestra oración, Señor, que hacemos creyendo, que hacemos confiando, Señor Dios mío, que tu poder es el mismo de los tiempos de Elías. Hoy es el mismo, es el mismo, es el mismo, y te damos la gloria y te damos la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Hermano y hermana, mantengamos esta oración, y un milagro de parte de Dios sucederá en el corazón de nuestros hijos. Pero velemos por lo que vaya a estar en el corazón de ellos también, después de que veamos que Dios está limpiando, después de que veamos que Dios está liberando. Veamos muy bien, velemos para que no vuelvan a llenarse ellos de lo que no conviene. Me gusta.